Clase número 3 del discipulado, Romanos 8, del 5 al 16. Espíritu Santo, nuestro nuevo huésped y dueño. Gran verdad. Ni el congregarte, ni escuchar música cristiana, ni el leer tu Biblia, ni el ser pariente de cristianos, etc. Nada de esto es prueba de que eres un genuino convertido, como sí lo es la presencia del Espíritu Santo en tu vida, con los respectivos frutos de tu nuevo nacimiento. Verdades, apoyos ahora a la verdad, la gran verdad. El Santo Espíritu es mayormente nombrado en el Nuevo Testamento, obrando en la iglesia primitiva desde el Pentecostés de Hechos 2, desde el inicio del ministerio terrenal de Jesús en Lucas 3:22, obrando en el embarazo de María, Lucas 1:35, dando profecía a Zacarías cuando nació Juan el Bautista, Lucas 1:67, y mostrando a Simeón en el templo cuál bebé era el Mesías, Lucas 2:25-26. Se muestra en Juan 14:23 que Él también es Dios, ya que el Padre y el Hijo harán morada en el creyente, y 1 Corintios 6:19 que nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Vamos a dar un segundo apoyo. Y si nos vamos más atrás en el tiempo, en el Antiguo Testamento, vemos su aparición desde el inicio de la creación en Génesis 1:2. Y en tantos otros ejemplos. ¿Diferencias? Dos que sobresalen. Su nombre es traducido mayormente como Espíritu de Dios o de Jehová en el Antiguo Testamento, y no hacía morada permanente en la persona, a la cual por momentos le otorgaba capacidades sobrenaturales. Algunos ejemplos tenemos en Jueces 14:6, 16:28, con el efecto que tenía sobre Sansón, y el Salmo 51:11, el rey David ruega para no perder el Santo Espíritu. Tercero, ahora en la época de la iglesia es permanente entre nosotros. Juan capítulo 16, 1 Corintios 6:19. Y si pecamos, Él no nos deja, pero sí puede ser contristado. Hechos 5, la historia de Ananías y Zafira. 4. Repitiendo la analogía del ring de boxeo de la clase anterior, en una esquina tenemos al Espíritu Santo, la nueva naturaleza, y en la otra a la carne, las ansias y ejecución de pecado. Las consecuencias y frutos de cada uno están descritas en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 23. 5. El Espíritu Santo sirve como indicador de pecados, guía espiritual del creyente, y a nivel iglesia nos capacita con los dones espirituales, los cuales vemos en Romanos 12, 6 al 8, 1 Corintios 12, 4 al 11, Efesios 4, 11. 6. Algunos enseñan que el Espíritu Santo es un poder y no una persona, lo cual es falso. Y si fuera cierto, veamos cómo quedaría una traducción de Hechos 1:8. Diría: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, etcétera, etcétera. Si lo tradujéramos como lo piensan los testigos de Jehová, sería: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el poder y me serán testigos. Como que no cuadra, ¿cierto? Ojo. 7. No acepte imitaciones. Espíritu Santo de parte de Dios es uno solo. Sin embargo, cuenta la Biblia en 1 de Juan 4, del 1 al 6, sobre nuestros espíritus, modos de pensar, actitudes, etcétera, que no vienen del Padre. Ojo con aquello. Ahora entramos a la sección porción de estudio, que es cuando vemos los versículos que en este caso serían del 5 al 16. Viendo el versículo 5 solamente. Usted lo tiene que leer, poner en pausa, leerlo y luego desarrollar esto que voy a decir. A diario estamos pensando en carnalidades. No confundamos o demonicemos todo lo carnal, pues el trabajar, estudios seculares, preocuparse de amar y cuidar a los seres queridos, etc., también son cosas carnales, pero de la parte cotidiana de nuestras vidas. El versículo manda a no pensar en carnalidades pecaminosas, tanto recordarlos como querer ejecutarlos. Efesios 5, del 3 al 4. Pensar viene del griego phroneo, estar mentalizado en algo, tener un interés moral por algo. Pregunta: ¿cuán a menudo piensas en tus pecados y cómo luchas contra esta temática? Versículos, ahora pasamos al versículo 6 al 8. Según la condición espiritual delante de Dios, es como podemos aplicar estos versículos a la vida de una persona. Algunos dicen que el ocuparse de la carne es muerte, significaría en el inconverso la separación de él para con Dios, muerte espiritual, Efesios 2:1. Pero en el creyente significaría
qué mejor el Señor le llamará a casa, antes que acá en la tierra siga dando mal testimonio de su Padre Celestial, o sea, la muerte física del creyente. Esas son las únicas dos situaciones que tiene una persona frente a Dios. No hay un punto intermedio, purgatorio, limbo, etc. No. Pregunta, ¿cómo entiendes el versículo 7? ¿El designio de la carne no se puede sujetar a la ley de Dios? Ahí su opinión personal y se debate en el grupo. Versículo 8, 9, capítulo 8, versículo 9. Este versículo apoya la idea principal de esta lección, el Espíritu Santo como prueba de quien de verdad ha nacido en Cristo. Juan 3, del 3 al 6. De forma retórica el autor dice, si es que mora en ustedes. No había pregunta. 8, 10. No somos zombies, sino que el cuerpo ahora no necesita del pecado para satisfacerse. Su deleite está en el Señor. Es como cuando una pareja termina y se dicen, estás muerto para mí. No fallece ninguno, pero significa, ahora puedo seguir mi vida incluso sin que tú tengas injerencia en mí. El Espíritu Santo vive en nosotros desde el día que reconocimos que la justicia de Dios cayó sobre la persona del Señor Jesús, tomando mi lugar de pecador condenado. Primera de Pedro 3:18, Isaías 53, 11 y 12. 8 versículos del 11 al 13. ¡Qué tremenda verdad! Todos esos grandes milagros que realizó el Señor Jesús en la tierra fueron gracias al Espíritu Santo. Y este mismo Espíritu vive en nosotros. El Señor puede hacer grandes obras en nosotros a través de Él. Todo va en cuanto nos santifiquemos día a día para ser usados como vaso de honra. Segunda Timoteo 2, 20, 21. La buena comunión con Él, orar, estudiar la palabra, evangelizar, nos alargará la vida. Pregunta, ¿en qué momento de tu vida has sentido claramente la presencia del Espíritu Santo? Nos referimos en el sentido de su labor de convencimiento de pecados, que diría Juan 16, 18, ahí para la respuesta. Versículo 14. Hay diversas formas de sentir la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Poder interpretar las Escrituras, asistir a los cultos de la iglesia local y servir con nuestros dones, anhelar reunirse con hermanos en Cristo o estar hablando a inconversos sobre Jesucristo, orar, obedecer la Biblia, tener la palabra justa para aconsejar o exhortar a un hermano, dirigir nuestros labios cuando oramos y evangelizamos, aun cuando no teníamos ganas o nos sentíamos incapaces de hacerlo, etc. Algunas formas de sentir la guía del Espíritu Santo son de carácter casi sobrenatural, como cuando sentimos que a una persona específica, en un lugar específico, le debemos ir a predicar, como le pasó a Felipe el Evangelista con el etíope en el camino a Gaza, Hechos 8, del 26 al 40. No había pregunta acá. Capítulo 8, verso 15. Generalmente la palabra clamamos la traducen de una palabra griega, krazo, que se relaciona con gritos o con el sonido que emiten los cuervos. El Espíritu Santo nos lleva a tener una íntima relación con nuestro Señor como Padre e Hijo. Y también nos lleva a públicamente hablar de nuestra vida con un Padre tan amoroso y poderoso. No debemos conformarnos con solo sabernos hijos del Rey y no declarar su evangelio, pues ¿no cuentas a tus cercanos cuánto amas a tu esposa, a tu esposo y a tus seres queridos? ¿Lo subes a tus redes sociales cuando estás con tu esposa o con tus hijos? Y si de verdad amas al Señor, ¿por qué le desobedeces en sus mandatos si Él antes de irse designó la gran comisión? Mateo 28, del 18 al 20, Juan 14, del 15 al 17. Pregunta, ¿cuán a menudo compartes tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador? Último versículo, el 16, no tiene pregunta, es una enseñanza. No es que a diario nos autopredicamos para ver si de verdad ya nos convertimos, sino que esto hace parte de la labor de convencimiento de pecados que ya hemos aprendido como una de las labores del Santo Espíritu. Es el permanente recuerdo que ya la carne no vive sola dentro de nosotros, sino que ahora llegó uno con una escoba espiritual en mano para barrer nuestra maldad hasta el día que seamos perfectos. Filipenses 1:6. Vamos ahora a las conclusiones, las 3 conclusiones finales. El Espíritu Santo es más que ese espíritu que se dice tienen los recién casados.
Cuando se dice, uy, voy a tocar al novio o a la novia para que se me pegue el Espíritu Santo. 2. El Espíritu es del mismo equipo de Jesucristo y Dios Padre formando la bendita Trinidad. 3. Debemos a diario analizar cuánto es la influencia que le permitimos tener a la carne o al Espíritu. Y ahí te agrego Salmo 139, versículos finales 23 y 24. Este fue el paso 3 del discipulado para nuevos, inspirado en Romanos capítulo 8 y una porción del Romanos 7 que subí el video de ayer.